Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y muy feliz tarde. Vamos a continuar con nuestro programa en este Congreso de Teología a 1700 años del Concilio de Nicea, Fe, Trinidad y Cristología para la Iglesia de hoy. En estos momentos vamos a pasar a un tiempo muy importante de este Congreso, que es el primer tiempo de talleres. Para ello queremos explicar la dinámica. Lo que requerimos en esta ocasión es que, primero la indicación, estaremos impartiendo 2 talleres simultáneos. En primer lugar, el doctor Stephen estará compartiendo el taller sobre exégesis paulina y el doctor Alfaro sobre cristología nicena. Para ello requerimos un grupo de 40 asistentes que se trasladarán al aula 2.5 en el segundo piso de este edificio para el taller sobre exégesis paulina con el doctor Stephen. Los demás nos podemos quedar acá para el taller de cristología nicena con el doctor Alfaro. No se preocupen que el día de mañana se invertirán los grupos para que puedan recibir los 2 talleres sin ningún problema. Entonces, en esta ocasión, requerimos 40 voluntarios, por favor, que puedan pasar ya al aula 2.5 en el segundo piso. Pueden acompañar al maestro Eduardo García, coordinador de la carrera, para el taller en exégesis paulina con el doctor Stephen. El tiempo de talleres solo es hasta las 3 de la tarde, luego tendremos un coffee break y regresaremos acá. Así que no se preocupen. ¿Alguien más que guste participar hoy del taller en exégesis paulina puede pasar al segundo piso? Muchas gracias. En ese caso, el resto nos quedaremos en el taller de cristología nicena con el doctor Alfaro y como mencionábamos, entonces el día de mañana, los que nos quedemos acá con este taller, estaremos recibiendo el taller sobre exégesis paulina. Daremos inicio ya en un minutito y como mencionamos según el programa, a las 3 de la tarde tendremos siempre un coffee break para poder agarrar energías. Ahí tendrán siempre un pasito, el cafecito ya se está preparando para poder continuar con el programa de este Congreso de Teología. Así que, sin mayor retraso, presento nuevamente al doctor Alfaro. Le damos un fuerte aplauso, por favor, para el taller sobre cristología nicena. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Taller o conferencia, comenzamos siempre con una oración. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder reflexionar sobre tus cosas. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu, nuestro Señor, viviendo misteriosamente en nosotros. Y gracias también, Señor, por el trabajo a través de los siglos de hombres fieles y mujeres fieles que han sabido responder al contenido de tu palabra. Ayúdanos a reflexionar sobre esto, permítenos entenderlo y también traerlo cercano a la práctica nuestra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Esta clase, la verdad que tengo enfrente, este taller que tengo enfrente, profundiza un poco lo que decía al inicio en la conferencia de la mañana sobre tanto los antecedentes del Concilio de Nicea como las cuestiones terminológicas que aparecen ahí, que a veces no las entendemos completamente y nos parece precisamente por eso quizás irrelevante. La problemática en realidad de Nicea es algo que comienza ya en el mismo Nuevo Testamento. Lo que voy a hacer en este tiempo y lo importante que quisiera que esta simplemente no fuera un discurso mío, espero escucharlos, espero encontrar cierta retroalimentación al respecto, a fin de que aprendamos. El diálogo como tal es una de las características de la verdadera teología.
La teología no es simplemente discurso en el que un individuo se enseña a los demás. Siempre es una interacción dialogada en la que aprendemos mutuamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios. Y principalmente cuando hablamos de esto tan central como es para nosotros la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, desde el mismo comienzo, una de las preguntas centrales que la iglesia ha tenido que responder a la luz de la revelación en el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, era cuál era la relación que Jesús tenía con Dios. Al fin de cuentas, ¿cuál era la relación de Jesús con Dios? En realidad, el Concilio de Nicea va a tratar de responder a esa pregunta. Más adelante, el siguiente concilio tan importante como el de Nicea va a responder una pregunta que es importante también y clave sobre la cristología, de cuál es la relación ahora para Calcedonia. Será no solo cuál es la relación de Jesús con Dios, en Calcedonia será cuál es la relación de Dios y la humanidad en Jesús. Como digo, anticipo que en los próximos años tengamos más tiempo para hablar de esto, porque probablemente ya los dejé confundidos. Pero ¿qué se va a hacer, verdad? En algunas cosas ahí. Nicea, sin embargo, habla principalmente tratando de responder la pregunta sobre cuál es la relación entre el Dios de Israel y Jesús de Nazaret. ¿Cómo se plantea entonces la iglesia desde el inicio, desde de las primeras décadas del segundo siglo, va a ser importantes? Pero antes de llegar ahí, los mismos datos del Nuevo Testamento sugieren algunos acercamientos quizás hasta dispares, en cierta manera. La primera pregunta que le haríamos al Nuevo Testamento es si Jesús se entendió como Dios. ¿Se entendió Jesús como Dios él mismo? Algunos líderes o teólogos liberales van a contestar definitivamente no, ¿verdad? Él fue un profeta, él fue el Hijo de Dios, pero no, él no se pudo haber entendido de esa forma. Esta es una de las respuestas que nosotros hemos oído. No. Esta fue, nos van a decir estos líderes liberales, liberacionistas quizá, esta fue una imposición tardía de la iglesia que se encontraba dominada por la filosofía griega. Así pensaba el liberalismo del siglo XIX, por ejemplo. No, Cristo nunca se pensó Dios. Esa es una imposición tardía que luego la filosofía griega ya del tiempo de Nicea lo impuso. Bueno, esa no es nuestra respuesta porque no es válida ni teológica, ni bíblica, ni históricamente. Otros, al contestar la misma pregunta, dirán tampoco no. ¿Se entendió Jesús como Dios? No. Su deidad es solo una expresión existencial o un juicio de valor que la iglesia ocupa para hablar de cómo entiende la importancia salvífica de Jesús. Esta es la teología existencial y también cierto tipo de teología liberacionista. Al inicio del siglo XX se hizo muy conocida la teología existencial por un tal Paul Tillich y también en cierta manera Karl Barth, en donde la divinidad de Jesús es más bien un instrumento cultural con lo que expreso cuánto es importante Él para mí. Y lo expreso diciendo que Él es Dios, al fin de cuentas. Pero es una expresión cultural, al fin de cuentas. Jesús nunca se habría entendido de esa manera. Una tercera respuesta, que ya va más cerca a la que nosotros creeríamos es la correcta desde nuestra perspectiva evangélica, responde a esta pregunta: ¿se entendió Jesús como Dios? La respuesta sería sí, ya que Él era Dios desde el principio. No hay necesidad de buscar ningún progreso en su entendimiento de esto. Para esta respuesta, como digo, está más cercana a lo que los evangélicos creemos a la luz del testimonio global del Nuevo Testamento. Sin embargo, tiene un problemita ahí. Tiene un problemita porque en realidad no da suficiente espacio para la humanidad de Jesús, para el crecimiento de Jesús, para lo que el Nuevo Testamento nos informa, que Jesús como ser humano creció no solo en estatura,
creció en conocimiento, creció en sabiduría. Había algunas cosas que el Señor Jesucristo no sabía. Y porque claramente a la luz de la teología sistemática, eso tiene base en el hecho de que Él se ha autolimitado, ¿no es cierto? Él se autolimitó, esta doctrina de la kenosis de Filipenses capítulo 2. Por eso, aun cuando esta respuesta es más cercana a nosotros, debemos coincidir en que en el Nuevo Testamento hay cierto desarrollo en la vida intelectual del Señor Jesús, del que no sabemos mucho. No sabemos cuándo propiamente el Señor Jesús, dentro de su humanidad, se concebirá completamente como Dios. Obviamente no creemos como la historia de los evangelios apócrifos, ¿no? En donde el Señor Jesús de bebé ya era, aun cuando era bebé, ya podía hacer milagros y ya miraba el mundo de otra forma, porque en realidad no se había encarnado. Dios estaba ahí, solo se había cubierto de carne. Pero esa no es la historia del Nuevo Testamento. Hay cierto progreso en la vida intelectual y emocional, por supuesto, psicológica, diríamos hoy en día, del Señor Jesús. En eso debemos tener cuidado, por supuesto, y no tengo el tiempo aquí para meterme en esos enredos, pero es importante solo notarlo. Para mí la mejor respuesta a esta pregunta de si Jesús se entendió como Dios es decirle un sí, sí, pero hubo un tipo de desarrollo en su entendimiento y comunicó este entendimiento en palabras diferentes a las que la iglesia desarrolló después. Y lo que digo aquí es que muchos critican que Nicea va a ocupar una terminología que no está en la Biblia y que Jesús no ocupó. Jesús no usó, por cierto, y los evangélicos no deberíamos creer esto porque el texto bíblico no lo dice, que Jesús apareció allá en las orillas del Jordán diciendo, vengan a mí que aquí está Dios encarnado, por ejemplo. No, eso es ahistórico. Jesús no dijo eso, no hizo esto. Lo más seguro es que si lo hubiera hecho, si ya de por sí lo acusaron algunas veces de estar desequilibrado, ¿no? La misma familia decía que el Señor Jesús tenía esto, imagínense, no hubiera sido histórico en este sentido. El hecho, sin embargo, que Jesús no se presentó diciendo, yo soy Dios encarnado, adórenme, no significa que Él no haya dado indicios, gestos, prácticas, palabras que no se pueden evitar. Él, cuando se presenta públicamente, tiene una conciencia de filiación, se cree hijo de Dios ontológicamente, en su ser mismo, ¿no? Por eso es que digo yo que debemos insistir que hay en el Nuevo Testamento cierto tipo de desarrollo en Jesús y que Él se lo va a comunicar a sus discípulos. El Evangelio de Juan hace mucho de esto, pero no solo el Evangelio de Juan, que todos sabemos fue escrito tardíamente en el primer siglo. También aparece en los otros evangelios ciertos gestos, ciertas afirmaciones del Señor Jesús, que aun cuando no sean directamente diciendo yo soy Dios encarnado, cualquiera que conociera el Antiguo Testamento, cualquiera que conociera las escrituras del Antiguo Testamento, se hubiera puesto a pensar qué está sucediendo aquí. Un caso como ejemplo de esto es la famosa experiencia de los discípulos en el lago de Genezaret. Cuando van atravesando, Jesús va durmiendo, la mar se pone violenta, el Señor Jesús se levanta y calla a la mar y al viento, a la tormenta, ¿no es cierto? Y los discípulos pegan el grito, ¿quién es este? Oigan la pregunta, por favor. ¿Quién es este que el mar, el viento le obedecen? Déjenme sugerirles a ustedes que esa pregunta es una pregunta retórica, porque como buenos conocedores del Antiguo Testamento, ellos sabían exactamente en el Antiguo Testamento el único capaz de controlar el océano, la mar, el gran monstruo, el caos otra vez que representa el mar, es el Dios de Israel. Como buenos judíos conocían pasajes como el Salmo 107, por ejemplo, en donde tenemos prácticamente una copia xerox del naufragio y de la aflicción de los
pescadores, y al final, mire, ese Salmo 107 es preciosísimo, porque todas las cosas que Jesús dice de sí mismo, pan, agua, camino, salvación, liberación, e inclusive ese evento en donde Jesús simplemente dice, cállese, la tempestad enmudece, como si hubiera habido fotocopia, digo yo, fotocopias, como que lo hubiera calcado del Salmo 107 a Marcos capítulo 3. ¿Quién es este? Obviamente los discípulos sabían, el que está aquí no puede ser otro sino, ¿verdad? Y la expresión del apóstol Pedro en otras partes, ¿no? Donde apártate de mí que soy pecador, ese brinco que da el apóstol Pedro, ¿recuerdan? Ese brinco otra vez es muy similar a lo que Dios espera de Moisés frente a la zarza ardiente. Es muy similar a lo que se le pide a Josué por el príncipe de los ejércitos de Dios frente a Jericó. Entonces, no, Jesús no ocupó homoousios, usía, pero da un sinnúmero de datos y gestos y citas que si conoces el texto del Antiguo Testamento no puedes simplemente decir que aquí hay solo un profeta, un hombre únicamente. Junto a esta pregunta, tengo que apurarme porque tengo mucho y a lo mejor me van a regañar, pero veo que todos se fueron los el hermano Eduardo, el hermano Frank, así que yo la próxima vez probablemente no voy a alcanzar a terminar esto, y yo lo voy a complementar con lo que diga mañana, con lo que diga, porque tengo que llegar hasta Calcedonia para que entiendan, para que nos entendamos bien en qué se está haciendo aquí con la cristología primitiva de estos dos concilios. No le digan a ellos, por favor, porque si no lo van a prohibir. Entonces, ¿entendió la iglesia a Jesús desde un inicio como Dios? Esto es importante, creo yo. Claro, alguno otra vez va a decir, no, así el liberal otra vez, ¿no? Existió un largo proceso de reflexión teológica, activado solo por el evento de la resurrección, que va a pasar décadas y siglos hasta que se llega a Nicea y se concluye entonces que Jesús es Dios. Es reflexión teológica de que así son las cosas, pero al inicio realmente esto no era así. Es decir, los campesinos de Judea, estos nunca les pasó por la cabeza pensar que Jesús estaba pretendiendo ser Dios. Realmente no, nos dice esta respuesta. Otra vez muy asociada con teología liberal, teología liberacionista. Una segunda respuesta también a esta pregunta es la que contesta no. Y aun cuando otra vez está bastante cerca de lo nuestro, no es quizás la mejor manera de decirlo, o quizás déjeme colocarlo de una sola vez la tercera para que nos entendamos bien. Algunos, déjeme continuar con la última de estas cosas. A esta pregunta, ¿entendió la iglesia a Jesús desde un inicio como Dios? Muchos evangélicos de corte quizás conservador, fundamentalista, sin ningún tipo de concepto de historicidad, me van a contestar, sí, la Biblia dice que Jesús es Dios y por lo mismo no tengo que buscar ningún progreso en Él. Jesús es Dios desde el inicio hasta el final, y se olvidan de una diferencia fundamental que en teología es importante. Hay una diferencia entre lo que es el ser, es decir, la ontología de Jesús. Creemos que Jesús es Dios, pero al otro lado también insistimos en la epistemología de la iglesia, es decir, cómo llegamos nosotros a conocer que Jesús es Dios. Entonces, los de la última respuesta, piensan que no, ¿para qué pensar en Jesús? Históricamente Él es Dios y punto. No hay ningún tipo de progreso. Sin embargo, otra vez, cuando leo con detenimiento, con profundidad, con seriedad el Nuevo Testamento, encuentro que sí parece haber cierto tipo de proceso, progreso, en el que los discípulos mismos del Señor Jesús van comprendiendo un poquito más y un poquito más. A diferencia de la primera respuesta que había dicho no, sin embargo, este proceso es bastante corto.
Es un proceso corto, activado por Jesús mismo, no simplemente por su revelación en la resurrección. La resurrección y el Espíritu Santo son importantes en esta reflexión, pero ya es Jesús mismo el que empezó a darles datos que los, diríamos en nuestro contexto contemporáneo, sacarlos de onda. Empieza a sacarlos, no, ¿y esto? Y no solamente a los discípulos, a su audiencia, ¿verdad? Este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados, por ejemplo. Este tipo de comentarios van unidos a esta revelación de la deidad del Señor Jesús. Déjenme leerle esto para que el número 2, no aquí. Un proceso corto, activado por Jesús mismo, la resurrección y el Espíritu Santo llevó a la iglesia a reflexionar sobre lo que Jesús había dicho y hecho, concluyendo que Él era el Hijo de Dios encarnado, quien pertenecía de una manera única e indisoluble a la identidad de Dios. De alguna forma profunda, misteriosa, íntima, Jesús pertenece a la identidad del Dios de Israel. Todavía no lo entiendo a cabalidad, seguramente la experiencia de los primerísimos discípulos, pero en la manera que va pasando la revelación de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, los apóstoles concluyen en este sentido que Jesús es Dios, de tal forma que a final del Evangelio de Juan, Tomás puede sin ningún tipo de ambaje decir mi Señor y mi Dios, ¿verdad? De esa forma. Bien, entonces, con esto en mente, creo que he dejado, si no claro, por lo menos las líneas principales en donde debemos seguir pensando. Y la siguiente pregunta es esta: ¿cuál es la relación entonces de Jesús con Dios? Si hay algo único de su relación con Dios, profundo, íntimo, misterioso, ¿cuál es esa relación? En la iglesia del segundo siglo van a aparecer varias respuestas. La primera de ellas, una bien antigua de la que no sabemos mucho, de donde únicamente tenemos noticias de los famosos ebionistas, parecen haber sido una especie de secta judía, una secta que insistía en la humildad y la pobreza de Jesús en este sentido. Ellos creían que Jesús era el gran profeta de Israel, el último, y debido a su obediencia, Dios le había exaltado y glorificado como rey sobre el universo. Así también ha sido adoptado, decían ellos, por el Dios Padre. Esta fue una de las respuestas que encontramos ahí, pero que con razón la iglesia, a través de sus líderes principales, entre los que se encuentran los padres apostólicos, Ignacio, Justino Mártir, la famosa Didaqué, que es un documento precioso que ustedes y yo deberíamos leer, el pastor de Hermas, por ejemplo, otros grandes líderes de esa primera etapa, dice, esto no es correcto, así no se debe ver a Jesús. Jesús es mucho más que esto. Jesús no fue adoptado hijo de Dios simplemente por lo que hizo. Hay más en Jesús. En segundo lugar, y aquí va a entrar un movimiento que todavía hasta la fecha permanece. Si usted me pregunta a mí cuál es el enemigo transgeneracional y más que transgeneracional, a través de los siglos, el enemigo central, principal del cristianismo ha sido el gnosticismo. El gnosticismo en sus múltiples apariciones. El gnosticismo en sus múltiples ramas. Hay que conocer un poquito entonces qué es el gnosticismo. Los gnósticos creían e infectaron a algunos creyentes del segundo siglo a creer que Jesús era el humano que Dios había ocupado de manera única para mostrar cómo se alcanzaría la salvación. Sin embargo, en la cruz Dios se separó de él. Así creían los gnósticos. Porque los gnósticos tenían una concepción, otra vez como iniciábamos en la mañana, diciendo que Dios era alto, sublime, espiritual y que no tenía nada que ver no quería nada que ver con la materia, con lo físico,
lo que el pensamiento griego identificaba como lo más cerquita a la nada, a la no existencia. Por supuesto, nuestro Dios no se puede relacionar con la materia, y precisamente por eso, para explicar a Jesús, estos gnósticos decían que Él era simplemente el humano, un humano especialísimo, por supuesto, que Dios había ocupado de manera única para que nos enseñara cómo alcanzar la salvación. Entonces, en realidad, este tipo de gnosticismo todavía permanece en algunos sectores en donde lo valioso de Jesús es su ejemplo, lo valioso de Jesús es su consagración, lo valioso de Jesús son sus palabras sabias, ¿verdad? Pero de lo que Él es o lo que Él hizo muy pocas veces se quiere saber. Esto es parte del gnosticismo que viene desde este entonces. Dentro de los gnósticos también se creía que había, para explicar a Jesús, se decía que Él era el Dios, note por favor cómo a propósito le he puesto de minúscula, el Dios creador que se presenta teniendo apariencia humana. Ya he mencionado, y ahorita voy a hacerle todavía más claro esto, que para la cosmovisión gnóstica, Dios, el absoluto, está ahí arriba, espiritual totalmente, y solo se puede conectar con la materia allá abajo a través de un creador, de un deutero Dios, de un segundo Dios, que Él ha creado especialmente para hacer eso. Pues los gnósticos, cierto tipo de gnósticos, creían que Jesús era este demiurgo, este Dios creador que había tenido una experiencia, relación con Jesús de manera especial, en algunos casos, como el número 1, el 2.1, que se salió de él cuando llegó a la cruz, lo abandonó. ¿No le suena algo parecido a lo que algunos dicen sobre que el Padre abandonó a Jesús en la cruz? Esto es herencia gnóstica, lo crean o no. Por el otro lado, cierto otro tipo de gnosticismo decía que bien es cierto, Jesús es ese demiurgo, ese logos que está entre Dios y la creación, pero este logos había aparecido en forma humana, fantasmal si ustedes quieren. Si había parecido a uno de nosotros, parecía un ser humano, pero en realidad era una aparición. Una aparición porque lo físico, lo material otra vez es sucio y Dios no quiere nada con este tipo de cosas, ni siquiera el logos, ¿verdad? Obviamente esta respuesta para quién es Jesús no era satisfactoria. Y contra el gnosticismo tenemos a un gigante de la iglesia primitiva que se llama Ireneo de León. Ireneo de León escribió un librón en 5 tomos dedicados a conocer el gnosticismo de su tiempo y a refutarlo. Si ustedes quisieran leer un pedacito de ese, tiene 5 tomos y en especial a estas alturas estamos apenas en el segundo siglo. El quinto tomo de Ireneo de León se dedica a decirnos, por supuesto, por qué es que esto no puede ser así. Y lo titula, ese quinto libro lo titula Ireneo, La resurrección de la carne, basada en Jesús. Como para restregarles en la cara en los gnósticos que el Dios de la Biblia no odia la carne, no odia la materia, no odia lo físico. Él es el creador de la materia, creador de lo físico. La creación es buena, ha sido manchada por el pecado, pero Dios se ha metido en nuestra historia, dice Ireneo. Se ha metido con nosotros, ha sido uno de nosotros para rescatar, para liberar a la materia. Si ustedes otra vez siguen manteniendo que este ser humano, Jesús de Nazaret, no es Dios, lo hacen con concepciones y preconcepciones gnósticas. Nosotros los cristianos, dice Ireneo, creemos en este Dios que es real, genuino, y Ireneo ocupa esa metáfora de las 2 manos de Dios, ¿verdad? Jesucristo y el Espíritu Santo.
Son las dos manos que Dios ha metido en la historia para salvar no solo a los individuos, no solo a las personas. Es la creación la que necesita salvación. Este es un tema teológico profundo y sumamente necesario de repetir, porque nos hemos convertido muchas veces en individualistas. Nos interesa, por ejemplo, la salvación de mi espíritu y de mi alma, y muchas veces mi cuerpo no importa, ¿verdad? Así creían los gnósticos, por cierto. Y la otra creación no importa también. O sea, y la creación de los árboles, de los animales, de la gran variedad de este Dios bueno, creador, que tiene tanta creatividad y tanta belleza, a nosotros muchas veces no nos importa. Pero la teología de Ireneo frente a los gnósticos y frente a esta respuesta es contundente. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, el Dios de Israel, no es un Dios que se queda ahí arriba y que no se le puede acceder. El Dios de la Biblia de Israel se ha hecho uno de nosotros. Y en nosotros, dice Ireneo, ha recapitulado lo que nosotros hemos echado a perder. En la persona, en el cuerpo, en la vida, en el mismo crecimiento, en el mismo pensar. Esto está ampliando nuestras concepciones de lo que significa salvación. Porque como les decía en la mañana, a veces nosotros creemos que salvación es solamente que Él me perdonó los pecados. Sí, es eso, que Dios me perdonó los pecados. Pero salvación es que Dios comparte de su ser, homoousios, dirá Calcedonia más adelante, Jesús es homoousios no solo con Dios, también es homoousios con nosotros. Nosotros también somos parte de Él. ¿No le recuerda eso el Nuevo Testamento? Somos parte de su carne y de su sangre, dice el apóstol Pablo, recuerda. Pero bien, estas son respuestas con las que la iglesia, preguntas y posiciones contra las que la iglesia tiene que levantarse. Finalmente, ya más cerca de Nicea, aparece el arrianismo. Tengo que saltar aquí, hay varios otros movimientos que apenas los voy a mencionar. Pero Arrio en realidad es un obispo cristiano, un hombre que cree en el Señor Jesús y que aparentemente se bebe toda esta filosofía griega, gnóstica, neoplatónica, en donde Dios otra vez permanece aislado, sumamente ausente de su creación y que no tiene mucho que dar personalmente. Jesús para Arrio va a ser el demiurgo, ese en la filosofía, en carne humana. Él es el deuterodios, un segundo Dios, de esencia similar al Padre, no igual, homoiousios. Fíjese, para pronunciar griego, aquí estoy yo más fregado, pregúntenle a Daniel Steffen que, bueno, no sé si le entenderían mitad en inglés y mitad en español, ¿verdad? Y luego queriéndome pronunciar griego, ¿cómo le ves, Alan, ahí? Entonces, es esto lo que va a llegar hasta Nicea. Es esto lo que va a presentarse en Nicea. El querer decir, por un lado, que Jesús no es Dios. El decir que Jesús es un semidios, separando a Dios de Jesús. Pero por el otro lado aparece otro movimiento también durante este tiempo que se le conoce como el monarquianismo, y este monarquianismo tiene dos modalidades o dos tipos. Monarquianismo se le llama porque insiste en la existencia de un monarca, que es Dios. Dios es lo único que existe, ¿no? Y por supuesto modalista, porque como explicaba el doctor Steffen en la mañana, la idea del modalismo es que la persona es la misma y simplemente toma ciertas funciones, ¿verdad? Así como yo soy profesor de teología, pero también soy esposo y soy papá, así funciones, así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así funciones de un mismo monarca en este sentido, la misma esencia, sí, pero son simplemente papeles, roles que se toman, ¿verdad? Todavía recuerdo el viejito allá en la iglesia de Maranata, muy querido don Marcelino, hace años yo
enseñando mis primeros años de seminario, él me decía que cuando llegara al cielo iba a ver al Dios Padre en el trono, el Espíritu Santo en la puerta y el Hijo a la diestra y que cuando Dios le entrega en Apocalipsis capítulo 5 el rollo al Cordero, lo que está haciendo, y ahí está el elemento modalista, es esto. El que está en el trono es Jesús, por supuesto, y el Cordero tiene que ser Jesús, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Él decía, en el momentito que el que está sentado en el trono extiende su brazo con el rollo, en ese mismo momentito, él se levanta y lo recibe. Ajá. Esto es modalismo, eso es modalismo. Es la misma persona simplemente tomando funciones diferentes. Pero esto no es nuevo. Este modalismo está desde el segundo siglo. La iglesia lucha contra esta manera. Mira el texto bíblico, estudia el texto bíblico. No. Hay tres personas conscientes que se hablan mutuamente, que tienen características personales. El Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre, el Hijo habla del Espíritu en tercera persona, del otro, otra vez, que es igual que yo, que cumplirá funciones similares a las mías o iguales a las mías. Esa dimensión no la puede explicar el modalismo. Pero hay un modalismo sabeliano también, y esas palabras sabeliano se le llama porque viene de Sabelio, otro teólogo del siglo II, en el que este modalismo era diferente. Ya no era cuestión de simplemente, digamos, funciones en el mismo tiempo. Para Sabelio, la Trinidad debería explicarse diciendo que el Padre había sido Dios en el Antiguo Testamento. El Hijo era Dios, el mismo Dios en los evangelios. Y el Espíritu es Dios en las epístolas. Esas etapas, ¿no? Eso, otra vez, sumamente complicado para cuando uno tiene que entender sinceramente el texto bíblico. El misterio del texto bíblico desaparece en este racionalismo filosófico. Finalmente entonces llega el concilio de Nicea y el que le siguió en el de Constantinopla, en donde nos van a decir Jesús es hijo y es homoousios con el Padre. No se trata de tres funciones, no se trata de tres etapas, se trata de un Dios que es único, misterioso, profundo y que solo creemos en esto porque lo tenemos en la Escritura. No es el fruto de la razón, no es el fruto de la reflexión, no es el fruto de la filosofía. Es el fruto del testimonio bíblico, en donde encontramos a tres que tienen identidad particular, personal, pero que a los tres el Nuevo Testamento y la Escritura los designa sin ningún titubeo como Dios, Dios eterno, ¿verdad? Entonces, haciendo un pequeño repaso aquí con una gráfica, diríamos que al inicio aparece el levionismo, que nos dice que Jesús es un profeta únicamente. Luego aparece este gnosticismo o docetismo, que es una variedad del gnosticismo. Docetismo viene de la palabra doqueo, que significa apariencia. Jesús es divino a veces porque es una apariencia, pero no es simplemente el Dios del Antiguo Testamento. El adopcionismo es una vertiente del levionismo porque piensa que el hombre Jesús, por su consagración y obediencia, fue exaltado por Dios hasta convertirlo en Señor. Eso dista mucho de lo que el Nuevo Testamento también, por supuesto, dice. Y aquí están los modalismos, ¿no? El modalismo de que a veces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdonen el inglés ahí, que no me alcancé a traducírselos a ustedes. El modalismo primero que les mencionaba y luego el modalismo sabeliano, en donde primero es Padre, luego Hijo y luego Espíritu Santo. Aquí, entre esta dicotomía, entre un ario que quiere bajar a Jesús de categoría y un modalismo que quiere poner a Dios todo en una misma categoría, aquí se encuentra Nicea.
aquí se encuentra Nicea. Y las discusiones de Nicea tienen que ver precisamente con querer recuperar, hacerle justicia al texto bíblico, aunque vaya en contra de la filosofía griega, aunque vaya en contra de la filosofía de hombres sumamente inteligentes en este sentido. No, Nicea no es el ajustarse a la filosofía griega, más bien es una lucha tremenda entre los padres de la iglesia, estos padres llamados así por su conocimiento del texto bíblico, por su consagración al texto bíblico. La verdad es que muchos de nosotros, si somos honestos, muy poco hemos leído de ellos. Nos sorprendería la profundidad que tienen para conocer el texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Encontrar eso que yo llamo correntadas cristológicas que aparecen desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis y que a simple vista no están. Cuando empieza a leer uno a algunos de estos padres de la iglesia, como les decía, Atanasio, Ireneo, Tertuliano, todos estos hombres confrontando estos movimientos, nos preparan para llegar a Nicea. Nos llevan hasta el momentito en que debe confrontarse a Arrio, un hombre poderoso, muy elocuente según los escritores, según los historiadores, de mucho poder político también. Esto es importante de decirlo. Es importante que ustedes recuerden que Nicea no va a ser un tope, no va a finalizar acá. Aunque la iglesia saca el credo de Nicea que hemos descrito, el problema con el arrianismo no va a terminar ahí. En realidad Arrio tiene mucho poder y sus seguidores tienen mucho poder y contactos con el imperio. Y más adelante, apenas algunas décadas después del Nicea, va a haber una confrontación tan grande con Constancio. Ahora ya no es Constantino, ¿verdad? Constancio va a ser un emperador arriano. Arrio va a ganar después de haber sido derrotado aquí. El movimiento de Arrio, dice Justo González en una de sus obras, que llegó un momentito en que la iglesia de Cristo se despertó un día siendo arriana. Se despertó un día siendo, imagínense qué tragedia, un día de estos nos despertamos siendo todos testigos de Jehová. ¡Wow! No, esto es para terrible, Dios me guarde. No, por eso hombres y mujeres consagrados, teólogos, pastores, pensando en la Escritura, van a ocupar precisamente a Nicea y luego el concilio de Calcedonia más adelante. Voy a dejar esto aquí, yo le explico un poquito más para que nos quede bien claro este asunto del gnosticismo cristológico. Note esto, por favor, esta chibola aquí, otra vez un salvadoreñismo, ¿verdad? Una chibola aquí, si le digo chibola por allá, yo no sé, Alan, ¿me entienden chibola en Honduras? ¿Sí? En Honduras, sí. Pero imagínense a los gringos diciéndole yo, esta chibola que aparece aquí, nada que ver. Esta es la cosmovisión del gnosticismo cristológico, de la mentalidad griega del entonces. Dios, por supuesto, está allá arriba, totalmente arriba. Y de Él depende una infinita, por llamarlo de alguna forma, escalera descendente de aeones, seres espirituales poderosos que están, mire, esta es una simplificación. Si quiere conocerla, cómo leer a Ireneo es sumamente interesante, porque él nos cuenta como en estos cientos de escaleras acá, encuentran trinidades y dioses cuaternarios, digámosle así, en todo este asunto. Claro, los humanos estamos allá, lo más bajo que podamos hacer, y para la mentalidad griega, ese Dios que es eterno, que no cambia, que es espiritual, no se puede relacionar con este. Cristo para ellos es simplemente está ahí. Es un ser híbrido en cierta manera, en cierto contexto, creado por supuesto, espiritual por supuesto, en ese sentido. Pero miren la relación que hacen con toda la realidad. Por un lado, la existencia, Dios mismo, esto es lo bueno. Pero el mal, la nada,
Esto es lo malo y nosotros estamos ahí. Y por eso Dios no se puede relacionar con nosotros. Por eso no puede alcanzarnos así. Esta es la mentalidad griega y de los gnósticos. Por eso una corriente gnóstica nos va a decir, a Jesús lo explicamos diciendo que el hombre Jesús es un instrumento material del Cristo espiritual. Aquí vivía un hombre especial, único, que este Cristo espiritual lo va a ocupar por un tiempo, durante su vida, durante sus enseñanzas, y lo va a abandonar en la cruz. ¿Por qué? Porque este Cristo no puede morir, ese. Otra vertiente del gnosticismo va a decir que en realidad no fue un hombre real el que estaba aquí, simplemente era una especie de aparición de este Cristo aquí. No era hombre, no era hombre, lo mirábamos, hablaba como hombre, pero en realidad era espíritu, ¿verdad? Otra vez con la concepción gnóstica del asunto. A esto se está topando la iglesia. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? ¿Es esto lo que enseña el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Y por supuesto, sí, era muy parecido. ¿Qué pasó aquí? Algo le pasó. Sí, los aeones nos cayeron encima, ¿va? ¿Qué le pasó aquí, hermano? Mírame. Ahí hay un falso contacto. Que conste que yo no toqué nada, hermanos. Me vieron cuando venía de aquí cuando se apagó. Es decir, que no me va a culpar a mí aquí. Bueno, miremos si me lo arreglan ahí. Lo interesante cuando usted mira, sí, pero déjeme ver. Déjenme ver ahorita. No quiere salir la chibola usted. Ahí está otra vez, pero no sale. Lo interesante con esto, lo que acabo de mostrarles, es que cuando uno mira el concepto de Arrio, va a ser muy parecido. Entonces es Arrio el que está apropiando la filosofía griega. Quiere y no quiere. Hay luz, pero no hay transmisión aquí. Si querés cambiar este para acá. Así que sí, vamos a ver si el espíritu de Arrio aquí, el tatarabuelo de Arrio nos está, o digo de los testigos, nos está fregando. ¿Qué pasó? ¿Me invertiste aquí la cosa? Desinvertímelo, por favor. Ahí está. ¿Estamos bien? Aunque sea así limitado, está bien, peor es nada. Entonces, este es el gnosticismo cristológico del que les estaba hablando. Y ahora viene cerca de la cristología de Nicea, viene la cristología de Arrio. Si se darán cuenta, es el mismo concepto. El Dios absoluto, Él tiene un logos, que es un segundo Dios. El demiurgo, esa palabrita griega que significa el artesano, que es el que va a crear, hacer la creación. Y Dios no se relaciona al fin de cuentas directamente con nosotros. El logos en ese sentido es el homo y o usios, de substancia o esencia parecida al Dios de arriba, pero Él fue creado de una substancia similar. A veces algunos de los arrianos dan la impresión de creer que la substancia de Dios puede compartirse de manera
parcial, como si Dios se arrancara un pedacito de sustancia y de esa hiciera Jesús. Algunos otros hablan de que el logo fue creado de la nada, fue otra vez una creación de Dios que le ayudara a crear todo lo demás. En esencia, otra vez aquí, es una cosmovisión griega. ¿Dónde quedó la buena creación de Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde quedó la idea de que Dios se relaciona personalmente, íntimamente, que viaja con su pueblo, que vive con su pueblo, que está cerquita ahí del campamento israelita, por ejemplo, que aun cuando le da instrucciones, y nuestro Dios es santo, se nos describe, y esa santidad implica no solo cuestiones espirituales, sino también físicas, materiales, por ejemplo. Recuerdan ustedes, por supuesto, las instrucciones dadas a Moisés al pueblo de Israel. Cuando tengas necesidad de hacer tus necesidades, llévate una estaca, sale de tu campamento y haz tus necesidades y esconde tus necesidades, así como un gato, ¿verdad? Como un gato. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ti, yo soy santo. Pero de todas maneras ese Dios ha desaparecido completamente en esta imagen del testigo de Jehová o del arrianismo en cierta forma. A esta imagen del arrianismo es que el contexto de Nicea viene a ayudarnos una vez más. Note, por favor, toda la declaración de Nicea tiene que ver con un rechazar de Arrio. Y lo hacen con base en la información del texto bíblico. Comenzamos con el primer artículo. Creemos en un solo Dios. No hay dos dioses. No hay un tal demiurgo separado del Dios absoluto. Creemos en un solo Dios. Efesios capítulo 4. Un solo Dios, ¿verdad? A diferencia de los gnósticos y de ciertos movimientos sectarios a veces que han vivido a través de la historia de la iglesia, que han pensado, por ejemplo, dentro de este mismo tiempo existían algunos que decían que el Dios de Jesús es otro y que no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Y que el Dios de Jesús es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de bondad, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios celoso, airado, lleno de justicia. Ahí hay gnosticismo, mucho gnosticismo en teología postmoderna, teoría de género, por ejemplo, que frecuentemente alude a la Escritura solo con base en este Dios que es buena gente, y se pasan por alto, se pasan llevando una cantidad de pasajes bíblicos que para qué les cuento, ¿no? Y ustedes saben, para empezar, en el Nuevo Testamento el que juzga no es Dios Padre. En Juan se nos dice directamente que Dios Padre le ha dado todo el juicio a Dios el Hijo, y que serán las palabras de Dios el Hijo el que nos pase justicia en el último de los días. Recuerden ustedes, pase juicio, quiero decir. Esa dimensión del Dios, el Dios malo del Antiguo Testamento frente a un Dios bueno del Nuevo Testamento es totalmente inexistente en el texto bíblico. El Señor Jesús una y otra vez le repitió a los fariseos: ese que ustedes llaman su Dios es mi Padre. Ese, uno solo. Aquí está Nicea diciéndonos lo mismo. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo lo invisible y visible. O sea, el área espiritual es creada por Él. El área material es creada por Él. No tiene necesidad de un intermediario porque es muy santo en este sentido y no puede tocar la tierra. Recuerden eso, porque yo he escuchado a algunos predicadores evangélicos diciendo también que Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz porque Dios es santo. Dios el Padre es santo y tiene que abandonarlo porque en la cruz hay pecado en este sentido. ¿No se ha dado cuenta que al afirmar de esa manera está haciendo una especie de arrianismo? Porque dice que mientras el Padre sí se puede separar y se separa de la cruz, el que está en la cruz es el Hijo.
Es decir, que el Hijo es menos santo que el Padre. ¿Se da cuenta? No. Este gnosticismo se nos ha metido por un montón de orificios. El segundo artículo de la Confesión de Nicea, por supuesto aquí he incluido una parte de la Confesión de Constantinopla. Esto es lo que se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Eso parece trabalenguas. El que me desconstantinopolice. Ok, fíjese en esto también, por favor, hermano. Contra Arrio, contra el gnosticismo, contra el modalismo de lo que estábamos hablando. Nicea dice, creemos en un solo Señor, Jesucristo. No son dos, no es el logo que apropió a un hombre y son dos al fin de cuentas y se pueden digamos, separar, romper por alguna circunstancia como la cruz. No. Hay un solo Señor Jesucristo. Lo que decía el doctor Stephen en la mañana, Señor, otra vez aquí importante, Hijo único de Dios, unigénito, nacido, engendrado, es la palabra, del Padre antes de todos los siglos, y esto es lo que nos mete en problemas en teología, y algunos no superamos esta limitación nuestra, porque cuando Dios empieza a hablar de cosas que suceden en su eternidad, donde solo Él existe, porque solo Él existe en la eternidad, todos los demás somos temporales, ángeles y cualquier otra creación son temporales, ahí nos metemos en problemas y nos cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Tenemos problemas con ciertas cosas como el engendrar de Dios. Tenemos problemas, por ejemplo, con la doctrina de la predestinación y nos metemos en peleas tontas. Y hoy en día hay mucha tontería allá afuera peleándose porque simplemente no entendemos la doctrina de la predestinación. Y no la entendemos porque de acuerdo con el texto bíblico es una doctrina, es un acto, entre comillas, que sucede en la eternidad de Dios, ahí, en esa misma descripción, antes de todos los siglos. No podemos hablar de otra forma, porque no podemos hablar de otra forma. ¿Qué hay antes de antes? ¿Qué hay antes del tiempo? El tiempo es creación de Dios, el espacio es creación de Dios, y entonces a San Agustín alguna vez le preguntó a alguien, ¿no? Y le dijo, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el cielo y la tierra? Agustín se pone a pensar y dice, estaba creando el infierno para tontos como tú que hacen ese tipo de Entonces, pero en esencia lo que pasa es que no podemos penetrar el misterio de Dios, la eternidad no la podemos penetrar, hay que revisar el texto, la predestinación es un acto eterno y si es eterno, por ejemplo, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Eso es algo que, ¿y cómo se explica eso? Pues no lo entiendo, lo acepto pero no lo entiendo. Señor engendrado, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y como decía en la mañana, esto va otra vez en contra de Arrio, Dios de Dios. ¿Cómo es posible que Dios el Padre le diga a su Hijo, Dios, Dios? Y las palabras que el Hebreos capítulo 1 cita, que son un pasaje de los Salmos en el Antiguo Testamento, allá en el Antiguo Testamento es para Yahvé, Jehová, el tetragramaton, Dios Todopoderoso. En Hebreos capítulo 1, el escritor de Hebreos nos dice que es el Padre hablándole al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, has amado la justicia y todo. Adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre diciéndole eso al Hijo. Y Nicea por eso dice Dios de Dios. De otra forma fuera una especie de idolatría, ¿no? Dios de Dios. Fíjese en esto. No creado, engendrado, Dios verdadero, de Dios verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en Jesucristo, su Hijo. Él es el Dios verdadero. ¿Dónde está eso? Primera de Juan 5, aparece esto. Estos hombres no son, otra vez, como la palabrita que ocupé, salvadoreño. Estos hombres que crean esto no son
seminaristas de 2 años, ¿verdad? Estos son hombres que conocen el texto bíblico a profundidad, hablan griego nativo muchos de ellos. Stephen ha tenido que aprender el griego y nosotros hemos aprendido a leerlo con todo tipo de herramientas, pero estos hombres hablaban el griego y hacen estas distinciones para ayudarnos otra vez. De la misma naturaleza, homoousios del Padre, por quien todo fue hecho, Jesús, que por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo, la encarnación, otra vez, para nuestra salvación. Recuerden, hermanos, la cruz por sí sola no es la total historia de la salvación. En la encarnación hay un elemento, si pudiéramos poner porcentajes, no podemos, pero el elemento de la encarnación es cuando Dios se hace un hombre, y en ese momentito de hacerse hombre, por eso todo el discurso del Nuevo Testamento es que Él nos ha transmitido sus virtudes, las virtudes divinas, y dice Pedro que los ángeles quisieran participar de esto, porque Dios no se ha hecho un ángel en este sentido, se hizo un hombre, se hizo uno de nosotros, ¿verdad? Los padres lo reconocen así y hablan de nuestra salvación y hablan de que bajó del cielo y habla de que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María. Esta es la tabernaculización del Verbo con nosotros, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa. Yo quiero que si leen a Atanasio en ese librito que les decía, pueden sentir el sentimiento de Atanasio. Si esto no es así, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía, porque ahí hay un dicho teológico que permanece en Nicea y estos concilios. Lo que no ha sido asumido, no ha sido salvado. Porque como vamos a ver quizás mañana con un poquito de más detalle, en el lado de Calcedonia, algunos pensaban que la mente de Jesús era lo divino. Su cuerpo era de otra, simplemente igual que los demás. Y estos padres nos van a decir, no, todo el ser humano fue asumido por Dios. De tal manera que cuerpo, mente, alma, espíritu, Jesús es hombre completo, fue asumido por Dios en Él otra vez. Y en virtud de eso es que podemos hablar de una salvación tan grande. La salvación no es simplemente que tienes una casita en el cielo. Por cierto, el cielo es gnosticismo también. La salvación de la que habla la Biblia es un reino de Dios en el cielo y en la tierra, donde hay hombres y mujeres glorificadas con cuerpos físicos otra vez, en donde no existe el pecado, no existe la maldad, no existe la injusticia, no existe la mentira, pero hay hombres y mujeres de carne y hueso glorificados. Dios ama a su creación, la ama tanto que se hizo una con ellos, con nosotros en este sentido. Por eso se insiste, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Algunas cosas, yo sé que ya casi se me acaba, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Cómo vamos el tiempo? Me quedan unos minutitos para que me hagan algunas preguntas. Yo sé que algunas veces con esto de padeció y fue sepultado, la teología cristiana por siglos ha tenido problemas. Por siglos ha tenido problemas. Yo no sé si cuántos de ustedes sabían que durante la Edad Media y todavía dentro de la Reforma, había gente, había teólogos que hicieron toda una armazón teológica para defender el hecho que últimamente Dios no ama, Dios no siente, Dios no tiene sentimientos. Nosotros los humanos lo sentimos como si nos amara, como si tuviera sentimientos, o muchas veces ira, ¿no es cierto? Todas esas, la famosa inmutabilidad de Dios aplicada al ser de Dios, hermanos, era una herencia sacada también de la filosofía puramente griega, porque para los griegos la divinidad es la perfección, por supuesto, pero la perfección se define como no cambio. Se define como ya no hay más que esto y no hay menos también que esto.
Y si hay menos, y si Dios, por ejemplo, para la mentalidad de estos teólogos era, si Dios sufre, es que puede llegar a desaparecer. Dios no puede sufrir. Dios no puede experimentar un sufrimiento como nosotros lo experimentamos. Pero lo interesantísimo de esto de Nicea es que nunca abandona el dato bíblico, porque aquí atrasito ha dicho, este es alguien que es de la misma naturaleza de Dios, que sufre. Dios sufre, no porque el sufrimiento se le imponga, no porque Él no pueda hacer nada con el sufrimiento, sino porque Él decide. La encarnación, al fin de cuentas, no es otra cosa que su decisión por amar con todo lo que tiene a su creación y a sus hijos, a los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Otra vez, ¿cómo le parece a Arrio diciéndole ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que les dio el demiurgo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que les mandó una creación mejorcita y se las dio. Pero cuando entendemos esa parte, entendemos un Dios que ama. Y si ama, sufre. El Dios de la cruz sufre. El Jesús que llora también es el Jesús niceno en este caso, que sufre y sufre por nuestra salvación. Vicariamente, si ustedes quieren, pero sufre. La resurrección, por supuesto, aparece ahí con todos los datos que ustedes y yo conocemos de la Escritura. No voy a pasar al Espíritu Santo porque en realidad, como dije, esta sección del Espíritu Santo forma parte de lo que el Concilio de Constantinopla añadió al Concilio de Nicea. En otras palabras, hermanos, ya resumiendo aquí este taller para que me hagan, si tienen algunas preguntas, Nicea no es la absorción griega dentro de la iglesia, más bien es el rechazo que ocupa la terminología griega, ocupa una nueva palabra como homoousios, por ejemplo. Eso no es una palabra bíblica, no está en la Biblia, pero hay palabras muy parecidas, como la que ocupa Pedro, por ejemplo, cuando nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Naturaleza, en griego se dice de varias formas. Usía es una de esas, pero también physis es la que ocupa Pedro ahí, decir la naturaleza de Dios que está ahí. Pero lo importante que usted y yo reconozcamos es que lo que Nicea ha hecho aquí al ocupar una palabra nueva, un neologismo en este sentido, griego, para tratar de hacerle justicia al texto bíblico, para decirle a Arrio no, es algo que inclusive ya en el texto del Nuevo Testamento se había hecho. Cuando Juan ocupa la palabra logos, los filósofos como que se despiertan, ¿no? Logos, ya terminamos, sí. Logos, la filosofía griega. Pero revise el Evangelio de Juan cuando él ocupa logos. La palabra es la palabra logos, pero él la llena, la satura, como que estuviera metiéndole dentro de la palabra todo el contenido del Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Igual sucede con homoousios. Homoousios es una palabra nueva, pero todo lo que encuentran en la descripción de lo que significa homoousios es sacado directamente del texto bíblico. Celebramos Nicea precisamente porque en medio de la tendencia filosófica, gnóstica, arriana, nos supo mantener en orden bíblico, por supuesto. Que el Señor nos bendiga y nos haga sabios a nosotros también, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos? Aquí vamos, ya miren, aquí sí ya me saturaron ustedes, hermanos queridos. Muy bien, hermanos, bendiciones a todos. Quizás una duda, ¿verdad?, acerca de lo que el texto bíblico dice, de que si pues el padre abandonó al hijo,
se ha comentado mucho, ¿verdad?, de que todo el peso, toda la inmundicia del pecado estaba sobre Jesús en ese momento y que el Padre es santo y pues así lo dice la Escritura, ¿verdad? Claro. Y que lo abandonó porque tuvo que hacerlo para que se llevara a cabo el sacrificio. Entonces quisiera que nos aclararan más ese punto, ¿verdad? Sí, Porque usted ya lo claro. mencionó de que no es así, ¿verdad? Y cuál sería el fundamento, ¿verdad?, bíblico y teológico para poder sostener la postura que usted mencionó. Claro. Bueno, esa es una idea para las próximas conferencias. Esto es muchísimo, hermano. Si quiere revisar algunos de los escritos que un servidor ha hecho en la revista Kairos del Seminario Teológico Centroamericano, encontrará varios artículos sobre, como digo, que he escrito sobre eso. Creo que la única evidencia bíblica que tenemos del texto que se interpreta para decir que Dios el Padre abandonó a Jesús es la cita que el Señor Jesús hace del Salmo 22 allá en Mateo y también en Marcos. Y que pues básicamente eso es todo lo que se dice bíblicamente. Y hay varios otros pasajes que sinceramente se pasan por alto. Por ejemplo, si yo le pregunto a Pablo, ¿dónde estaba Dios cuando crucificaron a Cristo? ¿Dónde estaba? Segunda de Corintios 5. Pablo directamente dice que Dios, y recuerden ustedes que la regla general es que cuando en el Nuevo Testamento se menciona la palabra Dios sin ninguna otra cosa, se refiere al Padre, ¿no? Segunda de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dándole la espalda a Jesús? No. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. No se puede reconciliar, yo voy a estar allá, ahí me lo reconciliás, ahí me lo reconciliás. No, Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Padre sufre la cruz como el Padre que es. No creemos en la herejía antiquísima también del patripacionismo, que creían que el Padre fue crucificado. No, pero el Padre sufre la muerte del Señor Jesús como Padre, precisamente. Y por eso es su amor tan grande, ¿no es cierto? Porque ¿de qué nos vale este papá amargo, indiferente, que le da la espalda al hijo que le está clamando ayuda? Hacerle exégesis a la cruz en los evangelios, de verdad, seria exégesis a estos pasajes, no nos llevan a la idea de que el Padre está ausente. En realidad, cuando hacemos preguntas más concretas, ok, entonces el Padre está ausente aquí. Aquí, ¿cuándo es que está ausente? Cuando el Señor Jesús está gritando el Salmo 22 y más adelante se volvió a unir con él, ¿verdad? En la misma cruz, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús sigue orando y además, si eso no fuera suficiente, Él se encarga al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué raro ese Dios que lo ha abandonado y que ahora puede el Señor Jesús con toda confianza diciendo, no me has abandonado, me encargo en ti, Señor. ¿Verdad? Hay una serie de argumentación que no tengo tiempo aquí, hermano, para decirle. Lo único que yo sé, quizás para hacerlo cortito esto, es que cuando Jesús cita el Salmo 22, no es la caricatura que algunos teólogos han querido hacer, como si Jesús estuviera cantando, ¿verdad? Jesús no está cantando en la cruz, a Él le duele, Él está muriendo. Toda la atrocidad de la vergüenza que sufre por nosotros, la gran ignominia, ¿cómo se podría llamar? Esa humillación terrible que está sufriendo, obviamente. Revisa el Salmo 22 otra vez y lo encontramos en las mismas palabras del Señor. Otra vez, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 es un salmo mesiánico, en donde el Mesías reclama inocencia, se queja delante de Dios, le dice a Dios públicamente, me están maltratando y esto no lo merezco. Revise Hebreos, donde se nos dice varias veces que cuando el Señor Jesús está haciendo eso, se está encomendando a Dios y decirle, Señor, vindícame tú, me duele, Señor,
esto es pesado para mi vida, Señor. Sinceramente, estamos unidos en esto y el Padre otra vez no está indiferente. Dice Hebreos, no que no fue oído. Hebreos dice directamente, si no lo he leído, que el Padre lo oyó, que el Padre lo oyó y fue oído, dice. Más aún, porque la cuestión con esta, y mire, yo me puedo pasar toda la tarde aquí hablando, hermano, pero no, yo sé que tengo que terminar. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en la cruz? Ok, el Padre se separó, el Hijo quedó. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Oiga, la Biblia dice, si lee Hebreos 9 también encontrará que el sacrificio del Señor Jesucristo fue ofrecido porque el Espíritu Santo capacitó en ese sentido a Jesús para ofrecer su sacrificio. Él se ofreció en el Espíritu eterno, dice Hebreos. No, la Trinidad no se puede separar. La cruz no separa a Dios. Y qué bien que no la supera, porque la cruz es un evento trinitario. Todo el amor de Dios, toda la santidad de Dios, todo lo que le cuesta a Dios. Y voy a seguir predicando si no me paran. Sí, tenemos varias preguntas y para poder aprovechar al máximo el tiempo que nos queda, solo pedimos de favor, por favor, ser puntuales con las consultas que haremos al doctor. Gracias. Perdón, fui yo el que me Gracias. extendí. Quisiera oír su consideración acerca de la expresión de reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Sí. Wow, ustedes son especialistas en sacar. En esencia, hermanos, en la iglesia primitiva, el bautismo está tan asociado, íntimamente asociado, con la declaración de fe en el Señor, que no se conciben divisiones, al tal punto que cuando se habla de bautismo es casi ser sinónimo de tu decisión por el Señor. Cuando se bautiza a una persona, da testimonio público de su fe en el Señor. Por eso la iglesia primitiva insiste, claro, la iglesia católica romana hace de esto todo un dogma tardío de la regeneración bautismal y todo un montón de cosas, pero en la iglesia primitiva el bautismo está tan asociado con el testimonio que tú das, como en la primera predicación del apóstol Pedro en Jerusalén, ¿no? Cuando les dice, si de verdad creen mi palabra, bautícense pues. En ese sentido, el bautismo sirve como una especie de metonimia del todo, de una cosa por el todo, ¿verdad? En ese sentido, para hablar de la fe que salva en este sentido. Y antes de que me pregunten, ahí dice Iglesia Católica, pero no dice Iglesia Católica Romana, dice Iglesia Universal. La Iglesia Católica Romana es una contradicción en sí mismo, porque o es católica o es romana, ¿verdad? Ustedes lo saben. Muy bien, ¿algo más? Gracias por todo lo que ha estado explicando. Mi pregunta se basa, ¿cómo el pueblo de Israel acusa, los religiosos acusan a Jesús que está tomando la personificación de Dios cuando él en ningún momento dijo que era Dios? Pero ¿cómo influye la frase hijo del hombre que Jesús ocupa en ese momento para que lo acusen que se hace igual a Dios? Sí. ¿Qué tanta referencia en la mente de los judíos abocaba esa frase, hijo de hombre? Sí. Bueno, los dos títulos son títulos, por un lado, divinos. Sí, los judíos entendieron bien que Jesús no simplemente estaba diciendo que era alguien inferior a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Este dice que está perdonando pecados. Y entonces, ¿y de qué te acusamos? No te acusamos de mala obra. Te acusamos de que tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y lo quieren matar, ¿verdad? Lo que decía al inicio de la conferencia. No es que Jesús dice, homoousios, no. Pero él va a ocupar frases que solo un judío de verdad sabe que Jesús está reclamando divinidad. La frase hijo de hombre, sin embargo, tiene dos dimensiones. Desde el libro de Daniel, hijo de hombre es una frase técnica para referirse al Mesías rey.
El Mesías rey, ese que viene, Daniel 7, Daniel 9, entre las nubes, y recibe la autoridad de Dios para fundar este reino de Dios que va a destruir a todos los gobiernos humanos. Pero también tiene esta connotación de humildad, de realmente humanidad. Él es hijo de Dios e hijo del hombre. Claro, al decir hijo de hombre, en otras palabras, él está favoreciendo una afirmación que no es tan políticamente manipulable. Si él decía, yo soy el Mesías, por ejemplo, que lo dijo a sus discípulos, a la mujer samaritana, por ejemplo, ¿recuerdan? Les dijo, yo soy el Mesías, pero públicamente no lo hacía frecuentemente. ¿Por qué? Porque el concepto de Mesías, hijo de Dios, estaba tan politizado que la gente quería convertirlo en el Mesías que ellos querían. Y Jesús hoy huye a esto, ¿no? Si no, usted vaya a Juan 6 y el Señor Jesús, cuando ve que estos han entendido mal el asunto, vámonos. Ese es el verdadero Mesías. Jesús prefiere este título precisamente porque combina, por un lado, la realeza del Mesías, del Hijo del Hombre que vendrá entre las nubes, y también la humildad que lo caracteriza. Por cierto, esa afirmación de Jesús diciendo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, debe pegarte duro, porque si Jesús es Dios, Dios nos está diciendo, yo soy humilde. Dios nos dice, yo soy humilde. Por eso digo, no encuentro muchos errores de cristología que debemos superar. Bueno, me callo ahí porque si no, dígame. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta es con respecto que, según lo que hemos estado viendo, hace 1700 años se reunieron 300 obispos, ¿verdad?, para este concilio, Sí. en especial para tocar este tema con lo que es el arrianismo. Pero mi pregunta es, al leerlo, yo lo veo como que casa bien con los cristianos evangélicos, pero no sé qué piensan los hermanos católicos con respecto a este credo, si ellos lo adoptan o no lo adoptan, sí, porque hay varias cosas que, digamos, dan luz a nosotros en cuanto a que está perfecto, pero por eso el día de mañana, sí, pues vamos a hablar que se celebra, pero que mañana también, 31 de octubre, se celebra lo que es el Día de la Reforma. El Día de la Reforma, sí, y que ellos vienen y protestan en base a lo que hicieron el catolicismo, sí, y dicen, nos vamos a volver al antiguo, ¿verdad? Al antiguo cristianismo, a los principios cristianos. No sé si a eso se refería también en cuanto a este credo, ¿verdad? Porque para nosotros nos queda cabalito, pero para ellos no sé cómo lo conciben. Porque un ejemplo, dice, se encarnó de María, no dice la Santa Virgen María, no, dice después Virgen, pero, sí, y hay varios claro, tics, digamos, o sea, cosas que se pueden ver ahí que, sí, que no aplican, digamos, al catolicismo. Entonces, por eso es que para nosotros, para mí, siento que está perfecto. No sé cómo, sí, lo ve usted. No, miren, en general el catolicismo romano, al igual que los evangélicos, conservadores, protestantes, reformados, como ustedes quieran llamarlo, están de acuerdo en estos primeros 4 concilios. Luego, después de que la iglesia propiamente universal se va centrando en Roma, es donde los evangélicos ya empezamos a decir, aquí estamos por otro lado. Pero en general, los reformados, los evangélicos, junto con los católicos romanos, están de acuerdo con estas afirmaciones. Hasta el concilio de Calcedonia, otra vez, donde se habla de la unión hipostática del Señor Jesús, de la que vamos a hablar en otro día. Pero ellos sí estarían dispuestos y están dispuestos a defender esto también, aunque no incluya esas cositas otras que más adelante ellos irán quizás haciendo cierto tipo de eisegesis, ¿verdad? Metiéndole cosas ahí como la regeneración bautismal, sacándolo de ahí. Pero los católicos aceptan esto sin ningún, católicos romanos. Yo insisto, hermanos, debemos llamarlos católicos romanos. Si usted se queda diciéndole solo católicos, les da un privilegio
a los primos, ¿verdad? A los primos le da un primo, o usted decide si quiere llamarle hermanos, pues, pero a los parientes lejanos, pues, vaya. Si quiere, y esto lo digo, o sea, sin alevosía en este sentido, no, es que sí, somos diferentes y tenemos diferencias bien marcadas. Los reformadores, cuando vuelven a esto, y lo que muchos de ustedes, por ejemplo, seguramente no sabían que Lutero quiso hacer un concilio, peleó porque hubiera un concilio. Y el Papa Inocencio del tiempo de Lutero se negó y se volvió a negar y no lo quiso hacer. ¿Por qué? Lutero no se quiso salir de la iglesia, ni Calvino. A ellos lo echan y rechazan la idea de que se haga un concilio, porque muy probablemente un concilio ecuménico no hubiera salido tan bien parado, lo que hoy llamamos catolicismo romano. ¿Algo más? Ya casi vos. Solo me confirma el maestro Eduardo si tenemos tiempo para una pregunta más. La última pregunta, ahí puntualmente, hermano, gracias. Buenas tardes, gracias Gerardo por las presentaciones del día de hoy. Quizás, no sé en cuanto a los demás, lo que a mí me hace un poco de más ruido de todo lo que he escuchado este día es eso del abandono de Dios o la presencia de Dios en la cruz. Pero la pregunta quizás no es qué tan ausente estaba Dios, sino qué tan presente estaba en ese momento en la cruz. Y quizás en lo que uno piensa es en aquello de que el Padre me ha enviado. El Padre no envía a alguien, si Él va a estar allí. Entonces como que nos está jugando una mala pasada. Sí. Luego, en otros pasajes, cuando dice que Jesús descendió a lo alto en el momento en que estaba muerto, descendió el Padre. Mira, voy contigo para que no te vayan a hacer nada allá abajo en la zona más baja. Es que eso presupone, es lo que estoy diciendo, cierta inferioridad del Hijo. Y eso no debe ser. En Juan, si leemos, bueno, no, pero termina. Entonces, quizás lo que no nos queda claro es ese términos en los cuales hablaba Jesús, por ejemplo, cuando le dice a la mujer en el jardín del huerto, no me toques porque aún no has subido a mi Padre. Sí. O sea, el Padre no estaba allí entonces en ese momento. Y luego en cuanto al Espíritu Santo, si me fuere, os enviaré al Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo no estaba en ese momento ahí. Entonces, ahí es donde no logramos quizás, o yo no logro quizás todavía conciliar qué era lo que estaba del Padre o de la divinidad en ese momento en que Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Sí. Que es el momento más crítico. Sí. Esa es mi pregunta, si podría haber quizás un poco más elaboración en las próximas conferencias Con gusto. sobre esto. Con gusto. El próximo año, vamos. Solo para decir, el Evangelio de Juan quizás es uno de los más claros, aunque está presente en los otros evangelios también. Algo que los teólogos han llamado, los teólogos griegos en especial, han llamado la doctrina de la pericoresis, relacionada con la Trinidad. La pericoresis es la doctrina que enseña que nunca de los nunca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran solos. Ellos trabajan en unidad, en armonía permanente, se interpenetran. Pericoresis significa interpenetración, significa estos términos de la teología de Juan, el Padre está en mí. Cuando le preguntan, muéstranos al Padre, ¿no crees que el Padre está en mí? No, Él no dice, no sabes que yo soy el Padre está en mí, ¿verdad? Y cuando habla también de la venida del Espíritu y habla de su promesa, interesante porque a veces habla de que no te voy a dejar huérfanos. Es una palabra ocupada para el Padre, por un lado, pero por otro lado habla de Él, se incluye Él, huérfano, dejarlos huérfanos, y dice que aquellos que lo reciban, ellos vendrán y harán morada con Él, con el creyente.
Es decir, esta venida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo lo misterioso que ustedes quieran ser, es en unidad todo el tiempo. Se interpenetran y no existe ninguna acción en la que uno pueda decir, este solo es el Padre, este solo es el Hijo, este solo es el Espíritu Santo. No. Siempre estarán presentes los tres. En la creación es lo mismo. ¿Quién creó? ¿El Padre? Por supuesto. ¿El Hijo? Revise el Nuevo Testamento, Colosenses 1, esto que acabamos de decir aquí. ¿Quién creó? ¿El Espíritu Santo? Sí, Él creó, el Espíritu se movía. ¿Quién salvó otra vez? ¿Quién salva? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los teólogos, por pura pedagogía, han ocupado cierta terminología para ayudarnos a entender un poquito, ¿verdad? De ciertos énfasis de la Escritura, en donde nos dice que mientras la creación en general se apropia, esto se le llama en teología apropiaciones de las personas, de la persona de la Trinidad, la creación parece ser una apropiación del Padre, la redención es una apropiación del Hijo y la santificación es una apropiación del Espíritu Santo. Pero al decirlo así, no nos está diciendo que Jesús no estuvo en la creación o el Padre estuvo en la redención. Recuerda que todos estos, el Espíritu Santo, aunque es prometido, Él es omnisciente. Jesús es omnisciente. ¿Cómo no serlo si te promete estar contigo hasta el fin del mundo? Y estar con los chinos y estar con nosotros aquí, que parecemos chinos, pero no somos. El próximo año seguramente va a haber más. No sé si de mi parte, pues, pero... Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso más al doctor Alfaro, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hermanos, en estos momentos pasaremos a un coffee break. Allá en la parte trasera podrán encontrar ya el cafecito y el pan.